Buenas tardes, hermanos y hermanas, amigos que nos visitan, sean todos bienvenidos. Amén. Amén. Cuando un hermano se pone a platicar con las personas y cuentan sus historias, podemos comprender que dentro de cada corazón hay una historia diferente en cada persona. Hay una razón para que las personas a veces sean como son o estén como estén. Hay mucha gente perdida hoy en día en la drogadicción, en el alcohol, y es porque a veces en el corazón existen problemas, dolores que le es difícil al ser humano aliviar, y buscan una forma de encontrar una paz que solo Dios la puede dar, y solo aquellos que hemos gozado de esa bendición de ser acogidos por la fe en nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, tal vez hemos podido salir o estamos tratando de salir de ese tipo de dolores internos que a veces tiene cada ser humano. Hay muchas historias, hermanos, en la palabra de nuestro Dios que nos dan ejemplo, que nos dan, o más bien nos deben de dar mucha esperanza. Las Sagradas Escrituras, hermanos, nos muestran el beneficio de la paciencia de los hijos de Dios. Y también nos enseñan, hermanos, cómo Dios exige en la vida de sus hijos la aplicación de esa paciencia. La paciencia, hermanos, es algo que nos permite nosotros sobresalir de todo tipo de problema. Con paciencia el ser humano puede encontrar la paz, puede encontrar la salvación de su alma y puede perseverar en ese camino. Cristo, mis amados hermanos, dijo allá en Lucas capítulo 21 versículo 19: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Hoy quiero hablar, hermanos, así como dice el título, historias de José, la paciencia. Comencé a leer mi Biblia este año y estaba pasando la lectura por la historia de José la semana pasada, y pude percibir dos lecciones, hermanos, importantes, y decidí predicarlas porque es importante, hermanos, rescatar. Hay muchas lecciones que se me dio en el corazón empezar a predicarlas respecto a esta historia, y una de ellas, hermanos, es la paciencia que este joven nos enseña. Y hablar de la importancia de la paciencia porque, como dijo Cristo en Lucas 21:19, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Sin la paciencia es imposible ganar, hermanos, el alma. Porque para ser fiel a Dios, para obedecer sus mandamientos, para aplicarlos en la vida diaria, se requiere paciencia. Existen muchos problemas en la vida diaria, hermanos, que obstruyen esa perseverancia en las cosas de Dios, y que sin la paciencia, hermanos, es imposible. ¿Hasta qué punto, hermano y hermana, debemos de ser pacientes? José, hermanos, es un ejemplo de paciencia que debemos imitar los hijos de Dios. Santiago, el escritor, hermanos, invita al creyente a imitar la fe de los profetas. Vamos a leer rápidamente lo que dice Santiago, capítulo 5, versículos 10 y 11. Dice la Escritura: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción la paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren.
¿habéis oído de la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Hermanos, cuando leemos la Sagrada Escritura, debemos de meditar, ¿por qué escribieron esto estos hombres? Y relacionando estos dos versículos, hermanos, la recomendación de Santiago y la recomendación de nuestro Señor Jesucristo, entendemos que se escriben textos así y que se escribieron historias enseñándonos acerca de la paciencia, porque sin ella, hermanos, es muy complicada alcanzar la salvación. La razón, hermanos, de la por qué Santiago escribe estos versículos, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. La razón, hermanos, de la que porque escribe esto Santiago es porque, como ya lo dijo Cristo, con la paciencia, hermanos, se gana el alma. Y sin duda alguna la necesitamos en nuestra vida. Necesitamos, hermanos, llegar al día del Señor con esperanza de que vamos a entrar al cielo. El día de ayer platicaba con unas personas y empezaron a especular de cómo Dios va a perdonar en el día del juicio y saben lo que pienso, y les dije un poco molesto, allá nos vemos, en el juicio nos vemos. Después de la muerte, allá nos vamos a ver. Y como que se espantaron, dejaron de hablar y de reírse, porque es cierto, hermanos. Ahorita, como seres pensantes, tenemos el derecho de especular, de tener nuestra opinión, si hacemos a un lado de nuestra vida la palabra de Dios. Pero si queremos tener una idea de cómo va a ser el juicio y qué necesitamos hacer para poder vivir con esperanza, y aún más, hermanos, morir con esa esperanza, necesitamos saber qué dice Dios. Y como dice esta escritura, tomemos como ejemplo la aflicción y paciencia de los profetas. Hombres que dieron su vida por predicar el Evangelio, porque tenían una promesa, una esperanza. Hermano y hermana, hoy tenemos el derecho de especular respecto a la salvación y al día del juicio. Tenemos el derecho de decir, exageran, tal vez la salvación es más fácil, Dios es más misericordioso, Dios es amor. Podemos hacerlo. Tenemos el derecho de confiarnos, hermanos. Pero hay un juicio. Y un día, hermanos, vamos a estar ahí. Quiero que veamos, hermanos, la historia de José, allá en Génesis capítulo 37, versículos 1 al 11. Voy a darle lectura rápidamente, si gusta acompañarme. Dice la escritura: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a Jacob más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos,
y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Lo primero, hermanos, que quiero que veamos en esta historia es que José comienza a sufrir rechazo de sus hermanos, según el versículo 5. Dice el verso 5: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle. Dice esta pregunta: ¿quién ha contado un sueño a sus familiares y le han aborrecido por eso? ¿Cuántas veces, hermano y hermana, usted y yo hemos tenido un sueño y lo primero que hacemos es acercarnos a la esposa, a los hijos, a la madre, al padre, y le empezamos a platicar el sueño? Y muchos, pues, a veces nos aconsejan: no le hagas caso, ten cuidado cuando sueñas agua, cuando sueñas esto, y nos empiezan a decir cosas. Y es interesante, hermanos, ver esta reacción, porque José está contando un simple sueño, y dice la escritura que a causa de eso le empezaron a aborrecer. José, hermanos, empezó a ser aborrecido de parte de en quienes podría depositar su confianza, en quienes deberían ser su apoyo en su vida. Y cuando meditamos en cosas así, hermanos, pensar en una persona que es aborrecida por sus seres más cercanos, quienes deberían apoyarlo, quienes deberían estar con él en los momentos difíciles, cuando nos ponemos en ese lugar, es triste, es lamentable sentir que uno es aborrecido por los familiares, por los hermanos. A causa de ese odio, hermanos, lo vendieron a unos madianitas. Dice Génesis 37, versículo 18. Miren lo que dice la escritura: cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. El odio, hermanos, que sus hermanos tenían hacia José no era una molestia, como cuando dos hermanos se pelean y al rato están contentos. Era un odio. Dicen los versículos 23 en adelante: sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos, miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él.
Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Podemos ver, hermanos, que el odio que tenían sus familiares o sus hermanos a José no era una molestia temporal, era un odio que llevaba toda la intención de desaparecerlo. Y quiero, hermano y hermana, que mientras vamos leyendo la historia, vayamos meditando e imaginándonos que somos José y que estamos sufriendo algo así. ¿Cómo sentimos? ¿Qué sentimos al ver un rechazo de los familiares, al ser José separado de sus padres, de su padre y ser vendido? Fue vendido, hermanos, a una esclavitud. La vida de José, hermanos, no pinta nada deseable. No es como aquel hombre Job, que cuando empezamos a leer Job, todos queremos ser como Job. Dice que era el más grande entre los orientales, el hombre más rico. José, hermanos, un joven que empezó a sufrir desprecio, fue vendido. Cuando José, hermanos, es llevado a Egipto por los madianitas, la escritura nos dice que José es vendido. José es vendido a un oficial egipcio, Potifar. Esa diapositiva no la puse, pero vamos a leer allá en Génesis capítulo 39 y sus versículos 1 al 4. Génesis 39, 1 al 4, mire lo que dice la historia. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Hay algo interesante, hermanos, que necesitamos mirar con lupa de esta historia de José. Es que si tiene tiempo en casa, lea desde Génesis 36 en adelante. José, hermanos, estaba haciendo las cosas bien. José era un joven, podemos entender, aplicado, era un joven respetuoso, y Dios lo bendecía. Bien, ha sido vendido, está en Egipto, y José sigue haciendo las cosas bien. Hay quienes nos dedicamos un tiempo a portarnos bien con los padres en el trabajo, y cuando no vemos resultados, hermanos, cuando no recibimos un trato diferente, nos cansamos de hacer el bien y empezamos a ser malos. Y a veces lo que viene en el corazón es para que vean. Antes trataba de hacer las cosas bien y nunca hicieron algo a mi favor, nunca me trataron como yo merecía, entonces ahora voy a ser diferente. José, hermanos, está haciendo las cosas bien y está recibiendo un buen pago. Es muy lamentable, hermanos, para el ser humano que cuando estamos haciendo las cosas bien nos va mal. Pasa en la vida del cristiano que cuando llega al cristianismo se bautiza para el perdón de sus pecados y espera que todo le va a ir bien, que en el trabajo va a empezar a prosperar y que le va a fluir riqueza y que la gente lo va a amar.
Y cuando vivimos el cristianismo, todo lo contrario. Empezamos a sufrir rechazo de parte de la familia, empezamos a ver que en el trabajo nos está yendo mal, empezamos a sufrir persecución por tal vez los empleados, los trabajadores, el patrón, etcétera. Y es lo que estaba viviendo José. Aun cuando José estaba viviendo bien, haciendo las cosas bien, le estaba yendo mal. La Escritura dice, hermanos, que José era prosperado en todo lo que hacía. Bien, está haciendo las cosas bien con Potifar. Y José, hermanos, es acusado de intentar una inmoralidad sexual con la mujer de su amo. Mire qué dice en los versículos 13 al 20. Dice, cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señora a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. ¿Cómo es posible que teniendo un buen comportamiento, que habiendo sido vendido por sus hermanos sin causa justificada, llegó a ser esclavo y fue prosperado y haciendo las cosas bien, y aunque le estaba yendo bien en la casa de Potifar, ahora la mujer de Potifar intenta seducirlo y es llevado preso? ¿Por qué, si está haciendo las cosas bien, le está yendo mal? Hermano y hermana, estas historias quedan para consolación del creyente. Es un tiempo de aflicción. Necesitamos sufrir, hermanos, para poder ser agradecidos con Dios. Preguntaban algunos científicos qué pasaría si el ser humano no tuviera dolor. Dicen por allí que ya estuviéramos extintos, porque de por sí que los hombres son un poco más atrabancados que las mujeres, pero sin dolor, hermanos, ¿qué nos frenaría? A veces de muchas locuras que queremos hacer, lo único que nos hace pensar es que nos va a doler la caída o vamos a sufrir, y eso nos frena. El sufrimiento en la vida del cristiano, hermanos, tiene propósito, y es aprender que cuando ya todo está bien, agradecer a Dios, porque nos ha permitido aprender a experimentar cosas. ¿Qué dijo José, hermanos, cuando fue acusado de querer abusar de la esposa de su amo? ¿Cómo respondió José? La Escritura, hermanos, no nos dice si se defendió, si acusó a esa mala mujer o si simplemente agachó la cabeza y aceptó. La Escritura nos dice que cómo reaccionó José, porque él era inocente. No sabemos si
Le dijo a Potifar: Señor, no es ella, y yo me estaba bañando y ella tomó. No sabemos si contó la historia. Lo que sí sabemos es que la Escritura guarda silencio respecto a ese asunto. Y mire lo que dice el Salmos capítulo 37 en su versículo 7. Salmos 37, 7 dice la Escritura: guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. El silencio, hermanos, de José habla bien de él. Porque la historia nos cuenta que fue llevado a la cárcel injustamente. Y no nos dice la Escritura que José se haya defendido. Pero nos permite entender, hermanos, que aplicaba esa regla divina. Guarda silencio. Pero ¿verdad que guardar silencio es bien difícil? Y más cuando hay problemas. Lo primero que queremos hacer cuando alguien nos contesta mal es responderle igual. El silencio de las Escrituras respecto a lo que José hizo en esta historia, hermanos, habla bien de él. Podemos ver, hermanos, en su historia de José, que en la cárcel una vez más hace las cosas bien delante de su Dios, y Dios le prospera una vez más. Mire Génesis capítulo 39 versículos 20 al 23, dice la Escritura: y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel le entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Por todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. No se cansaba José, hermanos, de hacer el bien, aún cuando le estaba yendo mal. Hermano y hermana, no nos debemos de cansar de hacer el bien. El esfuerzo que usted y yo hacemos en venir a reunirnos para cumplir los mandamientos de Dios, para adorar a Dios, eso es bueno. Y no nos cansemos, aun cuando le esté yendo mal. No se canse, porque a su tiempo, hermano y hermana, Dios le hará prosperar su camino, le dará paz, le dará tranquilidad. Parece que José no se cansa, hermanos, de hacer el bien, aun cuando está sufriendo. Génesis 41, versículos 37 al 46, miren lo que dice la Escritura. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a su siervo: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo,
y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir a su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto, y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Zaphnath Panea, y le dio por mujer a Asenath, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Pasados 2 años, hermanos y hermanas, en prisión, Dios saca a José de prisión para hacerlo gobernador de Egipto. Primero, hermano y hermana, José es separado de su padre y de sus hermanos. Y eso quebrantaría a cualquier ser humano. Segundo, fue vendido como esclavo. Y cuando todo parecía que iba bien en la casa de Potifar fue acusado y fue llevado preso. 2 años en la cárcel, y ahora nos cuenta la historia que es nombrado gobernador de Egipto. Me gustaría, hermanos, hermanas, que meditáramos en unas preguntas para concluir. ¿Cuántos años sufrió José desde que sus hermanos le aborrecieron? ¿Alguien pudo identificar en esta historia cuántos años? 13 años. Era de edad de 17 años cuando le aborrecieron. Muchos cristianos, cuando ya llevamos 5 años, queremos que todo esté fácil, que ya no hayan problemas. Y llegan cristianos a los 10 años y todavía tienen problemas en su vida y tienen conflictos en su vida, y a veces perdemos la paciencia. Sin duda alguna, hermano o hermana, el sufrimiento que estemos pasando tal vez no sea comparable con lo que está sufriendo José. Si tenemos a nuestros familiares cerca y podemos gozar de poder depositar la confianza en un ser querido, hermanos, eso es una bendición. Hay quienes en esta vida no tienen a nadie. La Escritura dice que José era de 17 años cuando fue aborrecido por sus hermanos, y 30 años cuando fue presentado como gobernador de Egipto. 13 años, hermanos, de prueba vivió José. Y no le quise sumar, hermanos, los 7 años que tardó para ver a sus familiares, a sus hermanos y a su padre. Fueron 5 años de prosperidad, que se juntó alimento según la historia, y 2 años después sus familiares llegaron a Egipto por alimento. O sea que son 20 años, hermanos, que José en algún sentido estuvo sufriendo. Porque cuando usted lee la historia y sus hermanos llegan a Egipto por alimento, y él se revela a sus hermanos que él era José, usted puede leer que
Él lloró a gritos. Y cuando una persona, hermano y hermana, llora a gritos es porque hay un dolor adentro muy guardado. 20 años, hermanos, de sufrimiento fueron los que vivió José. 7 podríamos hablar que en su vida material había sido bendecido, era gobernador, tenía una esposa y una familia. Y eso es una bendición. Pero pasaron 20 años para que él pudiera ver a su padre. Cualquier hombre, hermanos, esperaría con gozo la venganza. Cualquier ser humano desearía ver en un tiempo futuro a la persona que le ha hecho sufrir, que le ha humillado, pero no solo verle, tener la oportunidad de vengarse, porque es algo natural del ser humano. Pero hermanos, aquí hay una pregunta que me gustaría meditar. ¿Cuándo se cansó de hacer el bien José? José, hermanos, sufrió, si quiere usted verlo, por 13 años padeciendo en todo sentido, y no se cansó de hacer el bien, y aún tardó 7 más para ver a su padre. Y José, hermano y hermana, no se cansó de hacer el bien. Josué, hermanos, actuó como ejemplo de paciencia y de amor cuando Dios puso a sus hermanos frente a él. Génesis 45:5. Quien quiera leer la historia puede hacerlo en su casa. Es una historia que mueve las entrañas. Pero dice el verso 5: ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y es interesante, hermanos, pensar en cómo pudo olvidar 13 años de sufrimiento, y cuando tuvo a sus hermanos de frente, quienes lo habían vendido, pudieran salir de su boca estas palabras: no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido. José, hermano y hermana, no se cansó de aceptar la voluntad de Dios sin reproche, por mal que lo estuviera pasando. No hay un texto, hermano y hermana, que José dijera algo en contra de Dios, porque la Escritura, cuando nos topamos con historias así, es explícita. ¿Cuántos pretextos puso Moisés cuando Dios le dijo que iba a ir a sacar a su pueblo de Egipto? Es que soy torpe de lengua, es que nunca he sido de fácil palabra. José, hermanos, no se cansó de aceptar la voluntad de Dios. Y podemos afirmar que no se cansó porque su conducta enseña que no se cansó. Cualquiera que se cansa se rebela y se porta mal, para que ahora vean que antes era yo bueno y ahora me van a conocer. Y piensan que está bien y que les va a ir bien. Pero no es así. Aquel que tiene la disposición de aceptar la voluntad de Dios, hermano y hermana, esa persona le va a ir bien, tarde o temprano. ¿Qué es lo único que necesitamos? Paciencia. Persevere en los caminos del Señor y tarde o temprano, hermano y hermana, le va a ir bien. La Escritura, hermanos, dice que el Señor cumple el deseo de los corazones de sus santos.
Y eso, hermano y hermana, también es una promesa. 13 años de aflicción es casi una vida. La historia de José nos muestra el carácter de un hijo de Dios, la paciencia que necesitamos desarrollar en tiempos de prueba y cómo debemos de esperar el resultado del Señor. Los tiempos son de Dios, hermanos. La invitación de esta lección, hermano y hermana, es que, como dice la Escritura, el apóstol Pedro, necesitamos añadir a nuestra fe paciencia. Vamos a leerlo, 2 de Pedro capítulo 1, versículos 5 al 6. Dice la Escritura: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad. La paciencia, hermano y hermana, es necesaria. La invitación, hermanos, es que soportemos con paciencia las pruebas. Esperemos el resultado del Señor y no nos cansemos de hacer el bien. Gálatas capítulo 6 y su versículo 9 nos dice la Escritura: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Sin duda alguna, hermanos, todos en algún sentido queremos ser prosperados en todo sentido. Queremos que nos vaya bien en todo sentido, económicamente, en nuestras relaciones, familiarmente. ¿Quién quiere en esta vida que le vaya mal? ¿Quién quiere sufrir? Cuando es el tiempo, hermanos, de padecer necesidad, escasez, yo pregunto, ¿quién está a gusto? Todos, como seres humanos, queremos ser prósperos. Todo padre quiere darle todo lo que sus hijos necesitan. Todo ser humano está esforzándose para que su familia no sufra. ¿Cuánto más, hermanos, deberíamos pensar en: yo quiero ir al cielo con mi familia? Y si nos esforzamos por las cosas materiales, esforcémonos por las cosas espirituales. Suframos con paciencia, como el ejemplo de este joven. 20 años sin ver a su padre no es algo fácil, hermanos. 20 años de haberse quedado huérfano no es algo fácil. 20 años, 13 de estar sufriendo carencias, persecución, acusaciones falsas. Hermanos, es algo que complica la existencia a cada ser humano, pero lo único que nos muestran estas historias es que en la vida es normal, vamos a sufrir, vamos a tener problemas. La solución ahí está: seamos pacientes, aceptemos la voluntad de Dios, hermanos, y no nos cansemos de hacer el bien, porque como dijo Gálatas, a su tiempo vamos a recibir lo que cosechamos. No podemos esperar limones si nunca sembramos un árbol de limones. ¿Quiere cosechar? Siembre. Así que agradezco su atención, hermanos. Ojalá y nos pueda ayudar en algo. De mi parte es todo y que Dios les bendiga. Amén.
Amén.